Hola, mediante este vídeo vamos a explicar cómo comprar el libro digital de Tecnodoce 18 que utilizaremos en el instituto durante este curso. Para poder comprar el libro necesitamos el usuario y la contraseña que les hemos facilitado a los alumnos por medio de la plataforma Educamos de forma confidencial e individual a cada familia. Generalmente el usuario es mhocana seguido de un número y también tendréis que poner la contraseña. En este caso, el usuario es mhocana 221 y ocultaremos los dos últimos dígitos por privacidad y la contraseña de 6 dígitos que les hemos mandado por Educamo. Entramos y para activar el libro nos pide los datos del alumno. Como bien indica, pondremos el nombre y el primer apellido y de forma opcional el segundo, los datos del alumno para poder registrarlo. Vamos a proceder a escribirlo, se taparán los datos por protección y privacidad. En el email podemos poner nuestro email personal, ya que al final es una compra comercial y vamos a realizarlo con nuestros propios datos. El código de grupo también se lo hemos facilitado por correo mediante la plataforma Educamos CLM y cada grupo, cada clase, por ejemplo, primero A tendrá su grupo, su código, primero B tendrá su código, primero C el suyo y así los demás grupos. En nueva contraseña les aconsejamos que no le pongan una contraseña muy difícil o que sean los propios alumnos quienes elijan su contraseña, ya que se deben de acordar de ella. Cuando ya tenemos todos los datos completados, le vamos a dar a aceptar. Aquí viene la parte más importante porque el libro, en cuanto iniciamos sesión, se activa por 15 días, pero no podemos olvidar pagarlo porque si no, nuestra licencia caducará. Es decir, aquí mismo lo podemos leer, este libro debe pagarse mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. El pago deben hacerlo tus padres o tutores legales desde casa antes del 7 de octubre del 2022. Entonces conviene pagarlo en el mismo momento en el que estamos realizando este trámite. Le vamos a pagar ahora y en mi caso voy a pagar con PayPal. Para pagar con PayPal podemos poner nuestro correo electrónico que lo tenga asociado a la tarjeta de débito. Quien no, pues puede presionar la opción de pagar con tarjeta de débito. Si pagamos con tarjeta de débito, pues al final nos pedirá nuestra clave de la tarjeta y como una compra normal. Entonces, metemos nuestros datos y le damos a siguiente. Metemos nuestra contraseña, elegimos la tarjeta que preferimos y le damos a completar compra. Todo esto, repito, es si el pago se realiza mediante PayPal. Una vez se haya realizado el pago, bien con PayPal o bien con tarjeta de crédito, pues nos aparece este mensaje de que hemos pagado 7,50. Y nos aparece un mensaje de finalización del proceso de compra. Posteriormente, dice si desea comenzar a utilizar su libro, haga clic en este enlace, entonces ya podemos meter nuestro usuario y contraseña y poder empezar a disfrutar de nuestro libro digital Tecnodoce 18. Nos llegará a nuestro correo electrónico un aviso de que hemos pagado nuestro libro y si hemos recibido este correo es que todo lo hemos realizado correctamente. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros mediante Educamos CLM. Un saludo.